La pretensión de esta noche es simplemente, a ver, más allá de que sí que pueda haber algún tipo de noticia y tal, que tampoco es que haya mucho, que estamos en fin de semana, es estar charloteando y que vayáis hablando por aquí, por el chat, y yo estoy contestando. La verdad que es esa, tampoco tengo mucha más intención, porque sí que han salido perfumes, pero creo que lo que ha salido no merece para nada la pena. Hay un Roja, pero vamos a ver, ¿quién narices se va a comprar un Roja con los precios que tiene? Oh, los millonarios, la gente de Pastuki, los que están bien asentados y ganan 3.000 euros, 4.000 euros todos los meses. Pues sí, qué suerte tiene, pero la mayoría de los mortales no ganamos eso. Bueno, algunas veces hemos ganado eso, pero hace ya mucho tiempo. El caso que, eh, lejos de ahí, mucho perfume nicho, mucho también sí que salen o han salido perfumes que son clonazos, pero es que por lo menos aquí en España, en Europa, es complicado de conseguir. Entonces, tener que hacer, venga, me voy a poner a hablar ahí, dale que te pego, de perfumería. Y venga, hay un perfume ahora y otro perfume. Yo sé que puede ser a lo mejor un tanto cansado. Entonces yo prefiero estar aquí, dale que te pego a la lengua. Estamos hablando, charloteando y nos pasamos un ratico la mar de agradable. Entiendo. Quien quiera, pues que se quede, y quien no, pues que se vaya. ¿Qué le vamos a hacer? La puerta de entrada es igual que la de la salida. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué son Sex Everth? Muy buenas, Everth. Buenas noches. Que si he probado el nuevo Givenchy Gentleman Society Ambre. No, no lo he probado porque aquí en mi ciudad todavía no ha llegado. Y mira que lo he intentado, pero no ha llegado. Muchísimas gracias por ese superchat. Te voy a poner aquí el corazoncico del orgaz. Muchas gracias, Majetón. No lo he probado todavía. No he llegado a perfumería, por lo menos aquí a mi ciudad, y por eso tampoco he cogido el coche. Estoy muy liado con otro tipo de producciones. La verdad es que voy a intentar jugar mucho con lo que son los podcasts, que siempre he estado haciendo podcasts. Yo fui pionero en el mundo podcast, en el sector de la perfumería y noticias, etcétera, etcétera, y quiero volver a retomar todo eso que abandoné hace ya algún tiempo. Entonces, a ver, los podcasts siempre los he hecho, siempre. De hecho, he llegado a estar súper bien posicionado en las listas de iVoox con los podcasts de perfumería, y la verdad es que no me ha ido nada mal con el tema podcast. El tema está, bueno, de hecho he publicado podcast en iVoox, he vuelto a hacerlo, y poco a poco quiero ir retomando todo ese rollo que tenía antes. Entonces quisiera estar dividir el canal en las dos secciones que antes habían, que era mucho podcast y que luego está la review. Por otro lado, evidentemente, sí que me llevé los podcasts a Orgaz Talk, que por eso es el canal que se llama Orgaz Talk, pero es que claro, publico en Orgaz Talk y no hay casi visitas, y la verdad, pues francamente, sé que trabajar se trabaja, pero trabajar para nada, pues no me apetece. Es que es verdad. Entonces prefiero hacer todo el podcasteo, que además están funcionando muy bien aquí en este canal. Y no solamente eso, sino que también los clips de los directos están funcionando muy bien. Y evidentemente, si los clips funcionan bien, el podcast tiene que funcionar bien. Habrá unos que vayan mejor, otros que vayan peor, pero funcionan. Entonces, derivarlo, todo lo que es el tema del podcast, a un canal como es Orgaz Talk, para que tenga poquitas visualizaciones, no me apetece nada. Este es mi business, esta es mi chamba, y yo no estoy aquí para perder dinero como ningún otro que puede estar yendo a su trabajo todos los días. Entonces hay que entenderlo y ya está. Y es que ese es el planteamiento que voy a hacer básicamente con el canal. Por eso digo que sí que voy a estar muy volcado en estar dividiendo los segmentos, secciones del canal, pero van a seguir siendo prioritarias, por supuesto, las reviews. Voy a hacer reviews a saco. De hecho, tengo reviews grabadas, gracias a Dios. Pero me tengo que poner muy al día con el tema de los podcasts. ¿Qué pasa con los podcasts, sobre todo? Que marca mucho la actualidad. Entonces, el podcast va a ser realmente donde va a ir la chicha actual. Y eso me va a hacer que voy a tener que dar más de mí mismo, evidentemente, y estar bajando todos los días a grabar. ¿Por qué? Porque si sale noticia, tengo que estar ahí. Y tengo que marcar la noticia. Termino, cojo, grabo el podcast de la noticia, o las noticias, va dependiendo. Voy a intentar siempre que los podcasts sean de una única noticia, y hacer pues todo lo que es mi diserción con respecto a la noticia que tenga que estar comentando.
y efectivamente grabar pues todo lo que son las reviews, pero las reviews las grabo siempre en fin de semana, las voy grabando sábado o domingo. Grabar un vídeo al día no me supone tanto estrés, porque realmente no lo supone, porque ya le tengo muy pillada la dinámica a todo esto, entonces no es tan complicado, pero claro, grabo el podcast diario y con las mismas, pues para el fin de semana todo lo que son las reseñas, y tengo bastantes reseñas, o sea, yo creo que ahora mismo debo de tener como para 2 semanas en reseñas, y quedan todavía un montón por salir, quedan un montón por salir. Entonces tengo tantísimos productos ahora mismo que probar, testar, que tengo en posesión, me refiero, analizar y hacer el vídeo para hacer la review, que tela marinera, o sea que por eso digo que tengo que ir viendo qué es lo que marca la tendencia actual y qué no. Y Ever, te lo digo en serio, o sea, vamos a ver, el tema de has ido a probar esto, has ido a probar lo otro, en mi caso es la mamá que le pica la oreja. Ya estamos liados con la otitis. No es una preferencia, quiero decir, lo digo porque yo no voy a estar yendo a las perfumerías en el momento que sale un perfume para ir a probarlo. O sea, yo no soy ese tipo de reseñador, de reviewer, ni de hostias. Entre otras cosas porque soy crítico de perfumería. Entonces, me voy a ir moviendo siempre por lo que a mí me apetece hacer, no porque los señores de Louis Vuitton, dentro de la firma de Givenchy, decidan sacar perfumitos, voy a ir corriendo a la tienda para hacer la review antes que nadie. O sea, ni ellos ni ninguno. Por eso digo que no pienso estar, nunca lo he hecho, o sea, sí que lo he hecho, lo he hecho, pero no lo he hecho mucho, la verdad. ¿Por qué no? Porque también entiendo que vivo donde vivo, que aquí llegan los perfumes cuando llegan, que es tarde, mal o nunca, y entonces estar detrás de buscar qué es lo primero que sale para hacer la reseña antes que nadie, es que lo siento, pero yo no me muevo en esas. Yo, si queréis, hago reseñas, no son reseñas, es crítica de perfumería. Los reseñadores que se quiten el ojete, ellos, ellas, ellas, me da igual que se quiten el ojete por tener el producto antes que nadie. A mí realmente me la pela. Creo que lo he demostrado sobradamente a lo largo de estos 12, 13 años que llevo en todo esto. Entonces, por eso digo que el hecho de que lleguen y que me digan, no, es que, tienes esto, tienes lo otro, pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Chimpum, campana y se ha acabado, o sea, es que paso. Pero más que nada por propia salud. O sea, una de las veces que me he pillado mayor rebote, creo que el mayor rebote que me he pillado en la historia del canal ha sido precisamente con el H24. Con el H24 ha sido donde yo me encabroné totalmente, porque decía, ¿cómo es posible que llegue antes a Portugal que a España? En España no estaba, llegó antes a Portugal que a España. Yo digo, vamos a ver, los señores de Hermès, que además no tienen ni tan siquiera ni que mover el producto en avión, que lo cogen, te lo traen vía terrestre, de París, de Francia, donde tengan la fábrica de hacerlo, si es que lo hacen allí, si no los hacen en otro sitio, me da exactamente igual, cogen un camión y se lo traen para allá. ¿Es que no pueden traerlo a España? Bueno, pues en España llegó de los últimos países, tío. O sea, ¿qué estamos hablando? Y yo esperando el perfume, yendo a buscarlo al Corte Inglés incluso. Y luego cuando llegó, dije, a la mierda. O sea, es que ha pasado tanto tiempo, todo el mundo ya lo reseñó, ya dije, va, se ha terminado. Y por esas también, otra de tantas por las cuales ni tan siquiera me molesto en ir buscando el hype ni nada de esto. Es que lo siento, es que no lo busco. Ni lo necesito ni lo quiero. Es más, esto está explicado precisamente en el podcast que ha sido publicado hoy. Todo esto de lo que estoy hablando está ahí. El hype, el movimiento que hay con respecto a las mentiras de los reseñadores, la falta de credibilidad y todo eso está hablado en el podcast de hoy. Todo eso sale hoy. Entonces por eso digo que estar detrás de algo, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Si yo voy a tener al fin y al cabo el mismo volumen, el mismo número de visualizaciones que pueda tener normalmente, o sea, es que no me quita el sueño, de verdad. Yo sé que podéis tener muchísimo interés en ver que se hace la reseña de algo,
Pero es que creerme, yo no tengo ningún interés. O sea, cuando llega y ya está. Creo que el sector de la perfumería, de la cosmética en global, hasta incluso evidentemente el tema de la moda, es tan sumamente amplio que quedarte encerrado en un perfumito, en el perfumito de turno, porque además esto no va a dejar de ser un perfumito, eso no va a ser un top ventas ni nada de nada, simplemente es un perfume más. Acordaros que Givenchy Louis Vuitton retiró toda la gama prácticamente de los Gentleman, los retiró, se quedó con unos cuantos y hasta luego Mari Carmen, porque tenían ya una colección que era una locura, ya no sabían ni por dónde echar. Y los cogí y los quitó. Con que a Givenchy hay que hacerle el caso justo. No tardaron, sacaron la Givenchy Gentleman nueva y con las mismas no pasó ni un mes y sacaron la Intense, porque se dieron cuenta de que la nueva huele que te mueres de rico, pero es que eso en piel no te dura ni 5 minutos. Y la Intense sí que funciona. Por eso digo que ponerte a hacer reseñas, porque eso sí que sería una reseña real, pero los productos hay que conocerlos de verdad y tienes que ver cómo funciona todo el cogollo del producto. Y perderte solamente en una cosita, a mí me da mucha pereza, de verdad, lo digo en serio. Pero bueno, que es lo que hay, hay temas de distribución que no hay quien los entienda. Esas carencias son... yo no creo que sean problemas de distribución. En el caso de Hermès son conveniencias. Primero, antes que en ningún sitio, siempre pasa últimamente así, antes que en ningún sitio llegas siempre a Estados Unidos. Yo me quedo flipando. ¿Cómo es posible? Ahora seguramente van a llegar menos productos a Estados Unidos tan deprisa y corriendo. Ahora seguramente llegan menos. Pero hasta hace nada, aquí un producto que se supone que se debería de vender primero en Europa, se vende primero en Estados Unidos y todos los reseñadores americanos con cara de felicidad, riéndose de los europeos, diciendo, jódete cabrón, que lo tengo yo antes que nadie, soy americano. Es un producto europeo y lo tienen los americanos antes. ¿Pero esto qué es? Los yankees me refiero. Y te quedas... guay. La H24 llegó a Brasil, que yo me alegro por los brasileños, antes que España. Y yo decía, ¿esto qué es lo que es? Que está aquí, que Francia está aquí. Si es que lo hacen en Francia, que lo podrían haber hecho perfectamente aquí en España o en Italia, yo qué sé. Empresas para fabricar hay muchas. Pasan la formulación y te lo hacen. Ya está. Tomas la directriz del tipo que ha diseñado, la tipa que ha diseñado el perfume y a salir cortando. Entonces, que te cojan y que te lleguen con estas mierdas y estas monsergas, te quedas así como diciendo, madre mía, qué cansera. Pero bueno, creo que son a ver, con respecto a Versace ya lo hablé, no me voy a repetir, pero con respecto a Hermès, que no tienen problema ninguno de distribución ni de nada, creo que es una chulería que se marcan ellos mismamente y putean al personal según va dependiendo. Yo vendo más aquí, pues allá que lo mando primero. Vendo más acá, pues allá que lo mando. Pues a mí me hicieron perder por completo el interés por la firma Hermès. Ya de por sí, ya sabéis que los perfumes de Hermès, a mí, nada de nada. Salvo la Hermès Uribe, que eso huele que te mueres, que es increíble. Por lo demás, a mí la perfumería de Hermès no me gusta. Es que no me gusta, lo siento. Y la H24 que la tengo ahí apartada y ya veremos a ver qué es lo que digo de ella. Claro, es que ya veremos a ver lo que digo de ella. Permitirme voy a beber agua porque tengo la garganta un poco fastidiada porque he estado toda la tarde haciendo el podcast. Entonces estoy fastidiadete. Además creo que me voy a catarrar un poco.